Dentro de un proceso espiritual, cuando hablamos de soltar, muchas veces se relaciona a un acto profundo que nosotros podemos hacer hacia nosotros mismos, del rendirnos dentro de nuestro proceso, del confiar en que las cosas puedan ser diferentes, el liberar esa rigidez, el liberar el control, soltar esas expectativas que nosotros podemos tener, esos apegos, soltar en la manera en cómo nosotros nos identificamos frente al sufrimiento, frente al dolor, frente a la vida. Soltar no quiere decir de que yo vaya a renunciar, de que yo vaya a abandonar o me vaya a despreocupar. Es una entrega consciente que yo me permito para comenzar a fluir con lo que es, con lo que tiene que ser, en lugar de tener que estar constantemente luchando para poder hacer este cambio. Vamos a ir viendo en profundidad qué es incluso lo que tenemos que soltar, cómo poder trabajar esto a través de terapia incluso para poder ir avanzando en nuestro camino. Porque soltar no es intentar de manejar todo desde la mente, desde mi ego, ¿ya? Es reconocer que hay una sabiduría interna, algo que hay dentro de mí que me está impulsando. Es dejarme guiar un poquitito más por mi alma, es abrirme a este cambio, es abrirme a la vida, es darme cuenta que no todo depende de mí. Y cuando yo suelto expectativas y me rindo, me entrego a este trabajo, me rindo a trabajar con incluso esa emoción que a mí me lleva a conectar en este proceso del soltar, dejo que todo a mi alrededor se empiece a movilizar solo. Una de las cosas que también tengo que aprender en ese soltar es aprender a soltar el pasado, dejar de cargar con todas las historias que vienen dentro de mi árbol generacional, soltar dolores, soltar culpas, porque la culpa es algo que pesa muy fuerte en nuestra vida y muchas veces no nos deja avanzar. Y esas culpas muchas veces no tienen ya función en mi presente. Por eso están bloqueando. Es honrar ese pasado, honrar eso vivido, sacar mi aprendizaje, pero suelto a la vez ese peso emocional que ya no necesito para poder construir este presente. Me libero de esas cargas, suelto esas emociones que llevo en mi mochila para poder avanzar, porque si yo no suelto lealtades, es muy difícil que yo pueda empezar a liberarme. Me sigo bloqueando. Yo simplemente me abro a recibir la energía, pero sin peso. Otra de las cosas que nosotros deberíamos de aprender a soltar son las expectativas. Y cuando libero estas expectativas, las suelto, es estar liberando el cómo deberían de ser las cosas, las personas, las relaciones, yo mismo, cómo me empiezo a relacionar. Porque las expectativas muchas veces crean sufrimiento, porque empiezo a comparar la realidad con lo ideal, con lo que yo deseo. Y cuando yo suelto esas expectativas, vuelvo a lo real, a lo que estoy viviendo en mi día a día, no en cómo deberían de ser las cosas. También suelto mi identidad. Y en procesos profundos de sanación, muchas veces tengo que soltar lo que puede significar el dejar atrás a esa persona a la cual yo me estoy aferrando, a esa imagen que me estoy aferrando de mí, de quién crees tú que eras, porque quién eres hoy en día es la persona que se formó de esas heridas. Eres esa persona que está llena de máscaras para poder protegerse y poder avanzar. Pero cuando yo suelto esa identidad, ya
esa persona la cual tú te formaste para poder crecer en tu vida y poder llegar a ser el adulto que eres hoy en día. Te empiezas a transformar en la persona que realmente tú, de manera interna, deseas ser. Ya dejas de ser la víctima, dejas de ser la salvadora, dejas de ser la fuerte, dejas de ser la mujer o el hombre herido, esa persona buena que tenía que colocar todas esas máscaras para no ser abandonada, para ser aceptada. Y cuando yo suelta esta identidad antigua para empezar a transformarla en la que realmente mi alma me va a comenzar a mostrar a ser, comienzo a hacer un espacio a lo que realmente soy, más allá de los roles que pueda venir a cumplir. Porque los roles, mi profesión, no es lo que yo soy. Y eso también lo descubro dentro de un proceso. También tengo que aprender a soltar el miedo. El miedo es una energía que nos contrae y nos limita muchas veces. Soltarlo no significa que vaya a desaparecer completamente y de inmediato de tu vida, sino que dejamos de obedecerlo y dejamos de definirnos a través de él. El miedo lo gobierna mi ego. Y cuando yo avanzo, yo suelto, empiezo a colocar en las riendas a ese ego. Y empiezo incluso a enfrentarme a ese miedo. Hago las cosas con miedo. Por más incluso que ese miedo quiera limitarme, yo doy el paso. Y al dar el paso, suelto el miedo. Y le estoy diciendo a mi miedo, mira, di el paso. No hay nada que me pueda hacer daño. Es algo nuevo, es algo diferente. Pero lo quiero conocer. En estos momentos no te necesito y lo dejo ahí. Y sigo avanzando. De esa manera suelto el miedo, enfrentándolo. De esa manera trabajo mi miedo, yendo hacia él. No dejando que este miedo me limite, que este miedo me encapsule nuevamente. Porque hoy soy la adulta y depende de mí el que pueda avanzar o me pueda detener en el camino. Y cuando nosotros empezamos a soltar, como por ejemplo, algunas de estas cosas que hoy te he nombrado, hay algo que yo pueda comenzar a ganar si yo empiezo a soltar, si yo empiezo a soltar las expectativas, si yo empiezo a soltar los miedos, si yo empiezo a trabajar en mis emociones y suelto esto que a mí me limitaba. Sí, empiezas a ganar y ganas mucho más de lo que tú estás soltando. Ganas paz interior. Tu alma se empieza a liberar. Tu ego ya no tiene el poder de tu vida. La empiezas a tener tú. No dejas que tu ego gobierne en ti. Comienzas a estar en el aquí y en el ahora. Ya no te quedas anclado ni en el pasado, ni tienes muchas expectativas del futuro. Sueltas el futuro y empiezas a vivir tu presente y te das cuenta que acá en el presente sanamos el pasado y acá en el presente comenzamos a crear ese futuro maravilloso que depende solamente de ti. Empiezas a tener mucha más ligereza emocional, te empiezas a sentir más liviano, incluso tú empiezas a cambiar, tu cuerpo empieza a cambiar, comienzas a tener más apertura a nuevas posibilidades, ya que puedan abrirse en tu camino. Incluso tu entorno empieza a cambiar cuando empiezo a soltar, cuando empiezo a trabajar conmigo. Parejas muchas veces puedo incluso aprender a soltar, ya porque he trabajado, he logrado entender que esa persona me vino a enseñar algo y cuando yo logro sacar ese aprendizaje, esa persona incluso se suelta sola, porque la vida da por hecho de que yo ya logré trabajar esa emoción que me anclaba a esa persona. Amistades se sueltan, familia se suelta.
y por eso empiezo a tener más apertura, me empiezo a movilizar de una manera diferente, comienzo a tener más conexiones que estén más en armonía conmigo, que estén incluso en el mismo proceso que yo. Mi entorno cambia. Empiezo a ver la vida incluso de una manera totalmente diferente. Empiezo a enamorarme un poquitito más de la vida y le abro la puerta para que siga haciendo cambios en mí. ¿Pero por qué? Porque pude hacer un trabajo interno. El soltar no es externo. El soltar primero tiene que ir hacia adentro. Yo suelto lo que me une a lo que siento que me está atando, incluso materialmente. Yo lo suelto emocionalmente y luego lo otro se suelta solo. Pero ahí va la otra pregunta. ¿Estoy preparado para que eso se suelte? ¿O quieres seguir anclado a algo que ya cumplió su ciclo contigo? Soltar es un proceso y no ocurre ni de la noche a la mañana y no ocurre de golpe, no es de un día para otro. A veces es lento, a veces es por capas y se necesita tiempo, ya disciplina, se necesita constancia, se necesita compasión con uno mismo, se necesita muchas veces incluso apoyo y también tengo que abrirme a poder recibir ese apoyo, a poder buscar ese apoyo. Pero cada acto de soltar, aunque sea pequeño, que tú puedas realizar en tu vida, te va a liberar. Y eso es lo importante. Y lograr entender de que cuando yo suelto, mi vida comienza a cambiar. Mi alma se comienza a empoderar y comienzo a transformar esta versión mía que me lleva a ser la persona en quien realmente yo siempre deseé ser. Así que si estás preparado para comenzar a soltar o quieres aprender a soltar alguna emoción, algo que te ancle, incluso a alguna persona, soy Isabel Cárcamo, soy psicóloga y terapeuta y te puedo ayudar en este proceso. Háblame por interno si quieres. Acá tengo mis redes. Incluso te dejo invitado los live que estoy haciendo por la red de TikTok durante la semana y los fines de semana también. Acá te voy a dejar el link para que puedas juntarte y comenzar a avanzar en tu proceso si es que así lo quieres. Cuídate mucho.